Tus guías no están aquí para decirte qué hacer. Y mientras no entiendas eso, vas a seguir sintiendo que no te responden. No es falta de conexión, es expectativa mal colocada. Llegas preguntando, ¿qué decisión tomo? ¿Cuándo va a mejorar esto? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Pero esas no son preguntas que ellos vinieron a resolver. Y lo más fuerte de esto, muchas veces no quieres guía, quieres confirmación de lo que ya decidiste. Y cuando no lo recibes, lo llamas silencio. En este video vas a ver qué tipo de preguntas sí abren el canal. ¿Y por qué cambiar eso? Transforma completamente la relación con tus guías. Porque tus guías no escuchan lo que pides, escuchan lo que hay en ti cuando dejas de pedir. Hay algo que nadie te ha dicho sobre los guías espirituales. Y no es que no existan, no es que no te escuchen, no es que estén haciendo algo mal. Es algo mucho más profundo que eso. Y cuando lo entiendas hoy, la forma en que te relaciones con ellos va a cambiar para siempre. Porque durante años muchas personas han llegado a sus guías con preguntas sobre dinero, sobre decisiones, sobre miedos que el mundo físico les pone enfrente cada día. Y el silencio que reciben no es indiferencia, es algo que este mundo no nos enseñó a descifrar. Hubo momentos en mi vida en donde logré conectar con una presencia, una energía clara, cercana y real. No era algo que yo estuviera imaginando. Era una comunicación genuina, de esas que se sienten en el pecho antes de entenderlas en tu mente. Y llevaba tiempo construyendo esa conexión. Cuando finalmente ese canal se sentía estable, llegué con lo que en ese momento me estaba consumiendo por dentro. Una situación económica que no encontraba salida. Pero una preocupación real, de esas que viven en el cuerpo como un peso que no sabes dónde poner. Y pregunté, y el silencio fue total. No hubo fricción ni hubo rechazo, solo silencio, como cuando le hablas a alguien con un idioma que nunca has escuchado. Pero mi primer instinto fue pensar que había hecho algo mal, que mi energía estaba bloqueada, que quizás no merecía la respuesta. Y ese es el patrón que muchos seguimos cuando solamente recibimos silencio. Nos volvemos hacia adentro, pero con juicio. Asumimos que el problema somos nosotros, pero lo que estaba pasando era completamente distinto. El dinero, para un ser que no tiene cuerpo, no tiene peso, no tiene la carga emocional que le construimos durante toda la vida. Para mí en ese momento, el dinero significaba seguridad, significaba proteger lo que amaba, significaba dignidad en un mundo que mide a las personas por lo que tienen. Toda esa carga estaba dentro de mi pregunta y era una carga que mi guía no podía sostener porque nunca la había sentido. Nunca había sentido la presión de un número en una cuenta bancaria. Nunca había experimentado la vergüenza silenciosa de sentir que algo falta. No porque no le importara mi bienestar, sino porque ese tipo de sufrimiento es exclusivamente humano. Y ahí fue donde entendí algo que cambió completamente mi práctica. La conexión con los guías no se profundiza aprendiendo a pedir mejor, se profundiza aprendiendo a relacionarse diferente. Y entender eso implica soltar una imagen que muchos cargamos. La imagen de seres que lo saben todo, que tienen una sabiduría tan completa que cualquier pregunta ya tiene una respuesta esperándote. Y esa imagen es hermosa y también es incompleta. Porque si fuera así, si ellos tuvieran todas las respuestas, ¿para qué necesitarían estar en contacto contigo? La conexión existe porque ambos tienen algo que el otro no puede darse a sí mismo. Tú tienes la experiencia de estar vivo en este plano y ellos tienen la perspectiva de verlo desde afuera. Y cuando esas dos cosas se encuentran de verdad, lo que surge no es una consulta, es un encuentro. Y entender eso también transforma lo que esperas de cada silencio. Cuando crees que tu guía lo sabe todo, el silencio se siente como rechazo, como si algo en ti no fuera suficiente como para merecer atención. Pero cuando entiendes que hay zonas en tu experiencia humana que están fuera de su alcance, el silencio se convierte en información. Te dice, esta pregunta está formulada en un idioma que todavía no tenemos en común. Te invita a reformularla, a preguntarte qué hay debajo de ella, que sí puede ser respondido. Tus guías espirituales no lo saben todo. Quiero que dejes entrar esa frase. No la filtres, solo déjala estar. Vienen de una dimensión donde ciertas experiencias simplemente no existen. El sufrimiento económico, la presión de no llegar a fin de mes, el miedo a decepcionar a alguien que depende de ti, la angustia de decidir cuando todas las opciones parecen equivocadas. Tus guías en muchos casos vienen a este vínculo contigo precisamente para conocerlos, no solo para guiarte, para aprender de ti. Y eso cambia la naturaleza de esta relación completamente. Si tu guía viene también a aprender, entonces tú no eres solo un receptor, eres también la fuente. Hay cosas que tú navegas desde la densidad de tu vida, que ellos no pueden experimentar desde donde están. Y eso los convierte en aprendices de tu humanidad, mientras tú eres aprendiz de su conciencia. Es un intercambio, no una jerarquía. Entonces, ¿a qué responden instantáneamente? Responden a lo que reconocen. Y lo que reconocen no es tu urgencia, es tu desesperación. No es el volumen con el que pides. Lo que reconocen es la frecuencia del alma. Cuando llega desde lo más honesto que hay en ti,
sin disfrazarlo, sin controlarlo, ellos responden, no siempre con palabras, no siempre de la forma que esperas, pero la comunicación sucede. La señal llega cuando el canal está limpio. Y el canal se limpia cuando deja de llegar como quien exige y empieza a llegar como quien se presenta. Responden a la presencia, no a la petición. La petición dice, necesito que me des algo. La presencia dice, estoy aquí, tú también estás, encontrémonos. Cuando llegas en modo petición, la energía que atraes es de carencia. Y la carencia crea una estática que interrumpe la señal. Es como intentar escuchar una frecuencia de radio con demasiada interferencia. La señal existe, pero el ruido no la deja llegar. Puedes llevar tus preguntas, pero la diferencia está en cómo las sostienes. ¿La llevas como demandas o la llevas como ofrendas? Una demanda necesita ser satisfecha. Una ofrenda simplemente se entrega. Y cuando entregas sin aferrarte al resultado, la comunicación se hace posible de una manera que antes no lo era. Porque hay personas que llevan años pidiendo señales y no las reciben. No porque sus guías estén ausentes, sino porque la petición viene acompañada de una condición silenciosa. Dame la señal que yo decidí que debería ser. Un número en el reloj, una canción específica en el momento exacto, una coincidencia que confirme lo que ya quiero hacer. Y cuando eso no llega, la conclusión es que los guías no responden. Pero lo que realmente ocurrió es que llegaste con la respuesta ya escrita y solo necesitabas que ellos llegaran y firmaran. Eso no es conexión, eso es confirmación disfrazada de guía. La apertura real no tiene una forma predefinida. No sabe cómo va a llegar lo que necesitaba llegar. Y esa disposición a recibir lo que sea y como sea es lo que mantiene el canal abierto. Responden a las preguntas del ser, no del tener. Observa normalmente qué pregunta le llevas. ¿Cuándo me va a ir bien? ¿Debo quedarme o debo irme? ¿Por qué esta persona se alejó? Esas preguntas nacen de la incertidumbre, que el ego quiere resolver rápido, con claridad, con una respuesta que quite el peso de decidir. Y eso es comprensible. Somos humanos. La incertidumbre duele. Pero los guías no vienen a eliminarla, vienen a ayudarte a habitarla sin que te destruya. Las preguntas que ellos reconocen son de otra naturaleza. ¿Qué está queriendo despertar en mí a través de esto? ¿Qué parte de mí todavía no he visto con honestidad? ¿Qué necesita soltarse para que lo nuevo pueda entrar? Esas preguntas no buscan una respuesta que resuelva, buscan una respuesta que revele. Y revelar es el lenguaje que tus guías hablan con fluidez. Antes de entrar al espacio de conexión, tómate un momento para identificar qué hay realmente debajo de esa pregunta. ¿Qué quieres hacer? Si la pregunta es ¿cuándo me va a ir bien económicamente? La pregunta debajo podría ser ¿qué necesito soltar para que fluya lo que necesito? Si la pregunta es ¿debo quedarme o irme de esta relación? La pregunta debajo podría ser ¿qué parte de mí todavía no he honrado de este vínculo? Si la pregunta es ¿por qué nada funciona como yo quiero? La pregunta debajo podría ser ¿qué estoy resistiendo que la vida lleva tiempo mostrándome? No siempre es fácil encontrar esa pregunta más profunda. A veces toma un momento de silencio honesto antes de conectar. Pero cuando la encuentras, la calidad de lo que recibes cambia completamente. Responden a la vulnerabilidad honesta, no a la desesperación disfrazada. Porque la desesperación muchas veces llega vestida de espiritualidad. Llega como guías, necesito una señal urgente. Pero por dentro lo que hay es pánico. Llega como confío en el universo. Pero por dentro hay un intento de controlar el lenguaje correcto. Llega como me entrego. Pero la entrega tiene condiciones que no se dicen en voz alta. Tu guía no se engañan con eso. No porque sean severos, sino porque operan en la frecuencia de lo que realmente es, no de lo que aparece. Llegamos a nuestros guías con la misma armadura con la que llegamos al mundo. Más enteros de lo que estamos, más espirituales de lo que en ese momento somos. Y esa armadura bloquea el canal, porque tu guía no necesitan que estés bien, necesitan que estés presente. La vulnerabilidad honesta llega y dice, tengo miedo y no sé qué hacer con ese miedo. Estoy confundido y no entiendo por qué. Siento que me estoy perdiendo de algo y no sé qué es. Sin empacar eso en espiritualidad, sin hacer que suene más elevado de lo que es, solo la verdad. Y esa verdad es una de las frecuencias que todavía reconocen con más claridad, porque el alma hablando de lo que realmente es, siempre genera señal. El ego hablando desde lo que quiere parecer, casi siempre genera silencio. Responden cuando tú también les das, y esto de lo que menos se hace. Tu relación con tu guía no está diseñada para ser atractiva. No es una línea de atención cósmica, donde tú marcas y esperas ser atendido. Es un vínculo vivo, es como todo vínculo vivo. Necesita reciprocidad, porque mira, si tuvieras un amigo con el que solo le hablas cuando necesitas algo, esa relación eventualmente se vacía, ¿cierto? No porque te rechace,
sino porque los vínculos sin reciprocidad pierden profundidad. ¿Con tus guías ocurre algo similar? Entonces, ¿en qué puedes aportarles lo que ellos no tienen desde su dimensión? Cuéntales cómo se siente el cuerpo cuando tiene miedo, no como reporte, como experiencia compartida. Cuéntales qué significa perder algo que amabas, no para que lo arreglen, para que lo conozcan. Cuéntales qué significa ser un humano en un mundo que exige tanto y pocas veces deja espacio para respirar. Así que antes de seguir, quiero preguntarte algo que me gustaría que lo dejaras en los comentarios. ¿Cuál es la pregunta que más veces le ha llevado a tus guías sin recibir respuesta? No la juzgues, solo escríbela. Ellos no lo saben desde adentro, solo pueden conocerlo a través de ti. Y cuando abres ese espacio, cuando te sientas con ellos, no para pedir, sino para compartir, algo en esa conexión se profundiza de una manera que no tiene otra explicación. El canal se limpia, las señales llegan con mayor claridad, la certeza de que no estás solo en esto se vuelve más real, no porque hayas hecho algo técnicamente correcto, sino porque la relación se convirtió en lo que siempre debió ser, un encuentro entre dos conciencias, cada una enseñándole a la otra lo que no puede ver desde donde está. Así que esta semana, siéntate en silencio con tu guía, sin llevar ninguna pregunta, solo preséntate y en ese espacio cuéntales algo de lo que estás viviendo, no para que lo resuelvan, solo para que lo sepan. Después quédate en silencio, no buscando respuestas, solo estando, porque la mayoría espera recibir primero, para que después creer que la conexión existe. Pero funciona al revés. Cuando tú tratas la conexión como real, cuando actúas desde ella, aunque todavía no la veas con claridad, ella empieza a responderte de formas que antes no podías percibir. No porque hayas activado algo mágico, sino porque cambiaste la frecuencia desde la que te acercas. Y si quieres saber si esto está funcionando, no lo midas por las señales que llegan. Míralo por cómo te sientes después de conectar. ¿Hay más calma? ¿Hay una sensación, aunque sea pequeña, de que no estás completamente solo en esto? ¿Hay algo que se asentó, aunque no sepas exactamente qué? Eso es comunicación, no siempre dramática, no siempre inequívoca, pero real. Los guías no siempre llegan con respuestas que puedes anotar. A veces llegan como una sensación de peso que se suelta, como una claridad que no sabes explicar, como una dirección que aparece sola cuando dejaste de buscarla con urgencia. Esas son las respuestas que más transforman, las que llegan como algo que de repente ya sabes, sin saber exactamente cuándo lo supiste. Todo lo que viste hoy cambia algo en ti, pero hay una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Cómo sabes cuando tu guía ya te está hablando y tú simplemente no lo estás reconociendo? Porque hay un momento muy preciso, una forma muy específica cuando ellos se comunican, que la mayoría confunden con otra cosa. Y eso te lo explico en este video. Nos vemos ahí.